Hola y bienvenidos, bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a otros de la noticia. Hoy vamos a hablar algo bien interesante. Esto lo encontré en un artículo hoy. Dice aquí que un cantante cristiano de rap y antes que fue y ya no es lesbiana, Jackie Hill Perry, discutió en una entrevista sobre cómo ella pudo sobrepasar la atracción del mismo sexo. Perdón, ella dice que era bien ayudante, que le ayudó tanto fue en los líderes de los de la iglesia, del ministerio, que no se ha quedado que no se ha quedado solamente un lugar de su sexualidad por el resto de la vida, pero en vez la han tratado como una persona. Y ella dice que después de conocer los líderes de los de la iglesia, ella está mirando que ella estaba teniendo problemas con la homosexualidad que más grande que ella ha pensado. Y ella tenía que no solamente conquistar eso, pero también tenía que quitar el odio, la amargura, varios problemas que ella tuvo. Ella encontró a Cristo bueno, Dios encontró a ella, pero ella comenzó a creer en él en 2008. Ya es donde ella dejó atrás la vida viejo atrás, y ahorita ya ha estado continuando cantando y diciendo sobre su vida. Y aquí lo que dice que solamente necesitaba a Jesús, y siendo ahí, creyéndole en él, ella pudo conquistar eso, y podrá seguir adelante en su vida. Y después de eso, ella escribió varios artículos en el cristianismo y de la homosexualidad. Y acerca que el cristianismo tiene que detener la palabra de Dios y tiene que creer a lo que clama que es la inspirada de Dios. Y ella admite que los cristianos que han creído en Dios, aún todavía está esa tentación que existe ahí, pero con el poder de Dios puede conquistarlo. Y bueno, la única razón que estoy hablando esto porque hay personas que han encontrado a Dios y aún tienen algo que están tentados de su pasado, que algo que lo detiene, que no puede soltar. Y yo les digo de que Dios entiende eso y Dios quiere ayudarte a cambiar, y solamente creer en él. Dios te podrá salir adelante, te podrá ayudar a salirte adelante si crees en él, resistir la tentación o alejarse de la tentación, y Dios te va a ayudar ahí. Dios siempre te ayuda a una salida, hay una alternativa, y esa es la única alternativa, es creer en él y alejando de la maldad. Eso es todo lo que digo por la noticia hoy, y ya vamos a entrar en la palabra. Va a ser algo bien interesante. Antes de eso, le vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por esta noticia. Padre, te pido, Señor Jesús, que esto me ayude, Padre, y que sea tu voluntad y no la mía, Padre. Te pido, Señor Jesús, que vamos a oír tu palabra, y en tu nombre, Padre, vamos a aprender algo. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Ok, ya vamos a cambiar esto, y yo les digo que Dios lo bendiga, y yo lo miro otro tiempo. Adiós. Hola y Dios le bendiga a todos. Yo les doy bienvenidos en el día, tarde y noche. Estamos en California Sur, sabemos que está bien caliente, pero si está en otro lado del mundo y no está tan caliente, Dios le bendiga también. Y vamos a entrar otra vez de la palabra. Hoy la tema va a ser sobre la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo. La única razón que estamos entrando esto porque
Ya por poco vamos a hablar sobre el catolicismo y el origen, y al mismo tiempo vamos a mirar en qué forma comparaciones y todo eso. Bueno, vamos a hablar sobre la comparación de la diferencia desde el cristianismo y el catolicismo, y al mismo tiempo ojalá que primero Dios vamos a entrar en el origen y van a estar bien sorprendidos que dónde viene el aspecto de esto, y en el mismo tiempo esto va a ayudar a ustedes, hermanas y visitantes que son católicos. Vamos a comenzar. Bueno, antes de eso vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos has dado. Te pedimos, Señor Jesús, que sea tu palabra y no la mía, Padre. Que esto sea algo educativo, Padre, y que sea tu voluntad, Padre. Que esto que penetre esté en el corazón, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, para comenzar, hay muchas y muy importantes diferencias entre católicos y protestantes o cristianos. Bueno, mientras que han habido algunos intentos a lo largo de muchos años recientes de encontrar un terreno común entre los dos grupos. El hecho que las diferencias prevalecen y ellos tan importantes en la actualidad como fueron al principio de la Reforma Protestante en el tiempo de Martin Luther. Por personas que quieren saber eso, es interesante porque ahí comenzó la idea de los protestantes en el 1500, donde un ex monje comenzó a leer la palabra y Dios lo reveló ahí. A continuación veremos un breve resumen de algunas de las diferencias más importantes. Y aquí están. Vamos a comenzar. Una de las primeras y mayores diferencias entre el catolicismo y el protestantismo o cristianismo es el hecho de la suficiencia y autoridad de la escritura. Los cristianos creen que solo la Biblia es la única fuente de la revelación especial de Dios a la humanidad, y como tal nos enseña lo que es necesario para nosotros salvación del pecado. Los cristianos ven la Biblia como la norma por lo cual todo el comportamiento cristiano debe ser medido. Esta creencia es comúnmente conocida como sola scriptura y es uno de los 5 solas. Solo vienen del latín solamente, que surgió de la Reforma Protestante como resumen de algunas de las diferencias importantes entre catolicismo y cristianismos o protestantes. Protestantes es una palabra que significa protestar las ideas de los catolicismos en ese tiempo y aún ahora. Mientras que hay muchos versos en la Biblia que establecen su autoridad y suficiencia para todos los asuntos de la fe y la práctica, uno de los más claros es 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todos vemos que los católicos, por otro lado, rechazan la doctrina de sola escritura y no creen que solo la Biblia sea suficiente. Ellos creen que ambas, la Biblia y la tradición del sagrado catolicismo romano, son igualmente importantes para el cristianismo. Para el cristiano, muchas doctrinas romanas católicos, tales como el purgatorio, rezar a los santos, adorar o venerar a María, etc., tienen poca o ninguna base en la escritura y están basadas únicamente en las tradiciones católicos romanos. Esencialmente, la Iglesia Católica Romana niega la sola escritura y su insistencia en que tanto la Biblia como su sagrada tradición son iguales en autoridad, subsisten en la suficiente autoridad y unidad de la Biblia. La visión de la escritura está en la raíz de muchos, si no todas, las diferencias entre catolicismo y protestantismo. Ok, ahí está la primera diferencia. Cristianos creen en la palabra y en la autoridad, y eso es todo lo que eso es lo que hacemos, creemos en Cristo, solamente es la palabra. Los católicos dicen que no es suficiente, tenemos que seguir esto, tenemos que hacer otro, tenemos que
Tenemos que rezar, tenemos que a los santos, tenemos que adorar, ofrendar a María, tenemos que hacer esto, tenemos que creer en el purgatorio, tenemos que... Ahí es donde comienzan las complicaciones y ahí es donde el dolor de cabeza es cuando se complica la cosa para la salvación. Y esa es una diferencia. Y otra grande pero cercanamente relacionada diferencia entre el catolicismo y el cristiano es sobre el oficio y autoridad del Papa. De acuerdo con el catolicismo, el Papa es el vicario de Cristo, un vicario de un sustituto, eso es lo que ellos dicen, y toma el lugar de Jesucristo como la cabeza visible de la iglesia. Eso es verdad, ¿no? Uno de los papas habló sobre esto, eso es lo que dijo, como tal, él tiene la habilidad de hablar ex cathedra, que significa con autoridad sobre asuntos de la fe y la práctica. Y cuando él lo hace, sus enseñanzas son consideradas infalibles y obligatorias sobre todos los cristianos. Por otra parte, los cristianos o protestantes creen que ningún ser humano es infalible y que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Esa es la diferencia ahí. Los católicos se apoyan en la sucesión apostólica como una manera de tratar de establecer la autoridad del Papa, pero los protestantes creen que la autoridad de la iglesia no viene de la sucesión apostólica, sino que se deriva de la palabra de Dios. El poder espiritual y la autoridad no descansan en las manos de hombres comunes, sino en la misma palabra de Dios registrada en la Escritura. Mientras el catolicismo enseña que solo la Iglesia católica puede correctar y propiamente interpretar la Biblia, los protestantes creen que la Biblia enseña que Dios envió al Espíritu Santo para morar dentro de los creyentes nacidos de nuevo, como ustedes, hermanos y hermanas. Y primero Dios, cuando los visitantes capacitados a todos los creyentes para comprender el mensaje de la Biblia. Ahí está otra diferencia. Mientras nosotros comenzamos eso es lo que la diferencia entre los dos. Es que ellos han puesto como el Papa algo como la cabeza de eso para apostolístico, porque tiene un origen de que piensa que es el Pedro que es el primer Papa, pero ese no es el caso. En la próxima enseñanza voy a enseñar que no es la verdad, y nosotros podemos interpretar bien la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, y Dios nos revela la palabra ahí. Esto es claramente visto en el pasaje tales Juan 14, 16, 17 dice, capítulo 14, versículos 16, 17 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. También pueden mirar Juan 14:26 y 1 de Juan 2:27 para más detalle. Mientras que el catolicismo enseña que solo la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad y el poder para interpretar la palabra, la Biblia, el cristiano, el protestantismo reconoce la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes, y que los cristianos individualmente pueden confiar en el Espíritu Santo para que le guíe la lectura y la interpretación de la Biblia por ellos mismos. Una tercera diferencia mayor entre el catolicismo y el protestantismo es el cómo uno es salvado. Otra de las 5 solas de la Reforma fue de la sola fide, que significa solo la fe, con la que afirma que la doctrina bíblica de la justificación es solamente por gracia, a través solamente de la fe en Jesucristo, solamente en Efesios capítulo 2, versos 8 y 10. Si lo puede leer en referencia en eso. Sin embargo, de acuerdo con el catolicismo romano, el hombre no puede ser salvado solamente por la fe en Jesucristo solamente. Ellos enseñan que la doctrina católica romana de la salvación son los 7 sacramentos, los cuales son bautismo, confirmación, penitencias, comunión,
la Eucaristía, así se pronuncia, extremanición, ordenanza sacerdotal y matrimonio. Los cristianos creen que con la base de la fe en Cristo solamente los creyentes son justificados por Dios, porque todos sus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz y su justicia es imputante a ellos. Los católicos, por otro lado, creen que la justicia de Cristo es impartida al creyente por la gracia a través de la fe, pero en sí mismo no es suficiente para justificar al creyente. El creyente debe complementar la justicia que Cristo le impartió con obras meritorias. En otras palabras, para los católicos, como yo les dije hace un tiempo, ellos creen que no solamente creen en Cristo es suficiente, tienen que poner más cosas, y en realidad Dios nunca puso algo complicado, siempre lo ha puesto fácil. Solamente se depende de creer o no, creer en Cristo o no. Los católicos y protestantes también difieren en lo que significa ser justificados ante Dios. Para el católico, la justificación involucra al ser hecho justo y santo. Ellos creen que la fe en Cristo es solo el principio de la salvación y que el individuo debe construir sobre ellos las buenas obras, porque el hombre tiene que merecer la gracia de justificación de Dios y la salvación eterna. Esto es lo que ellos dicen. Desde luego, esta opinión de la justificación contradice la clara enseñanza en las Escrituras en pasajes tales como Romanos 4, capítulo 4, verso 1 al 12, y Tito. Espera, déjame leer esto un poco. Voy a leer esta parte para que tengan una idea. ¿Qué pues diríamos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, si no cree en aquel de justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de bienaventurado del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpó del pecado. Después, ¿está bienaventurado solamente para los de la circuncisión o también para los incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contado? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de las justicias de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. También puede leer Tito 3, capítulos 3, 3, 7, así como muchos otros. Por otra parte, los protestantes distinguen entre el hecho único de la justificación, cuando somos declarados justos y santos por Dios, basados en nuestra fe en la expiación de Cristo en la cruz, y la santificación, el proceso evolutivo de ser hechos justos que continúa a través de nuestras vidas en la tierra. Mientras que los protestantes o cristianos reconocen que las obras son importantes, ellos creen que son los resultados o el fruto de la salvación, pero nunca la razón de ella. Los católicos mezclan la justificación y la santificación juntas dentro del proceso evolutivo, el cual conduce a la confusión acerca de cómo es un salvado. Una cuarta y mayor diferencia entre catolicismo y protestante tiene que ver con lo que sucede después de que el hombre muere.
Mientras ambos creen que los incrédulos pasarán una eternidad en el infierno, hay una significativas e importante diferencia sobre lo que sucede a los creyentes. De su tradición eclesiástica y su dependencia de libros no canónicos, los católicos han desarrollado la doctrina del purgatorio. El purgatorio, de acuerdo con la Enciclopedia Católica, es un lugar con condición de castigo temporal para que ellos que dejando esta vida de la gracia de Dios están enteramente libres de faltas veniales o no han pagado totalmente la santificación debido a sus transgresiones. En otras palabras, hay otros pecados que no se han librado de eso y tienen que estar ahí. Pero un día voy a hablar un poco más del purgatorio, pero voy a entrar en eso en detalle en otro tiempo. Dice aquí, por otra parte, los cristianos creen que a causa que somos justificados por la fe de Cristo solamente y que la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Cuando morimos iremos directamente al cielo para estar en la presencia del Señor. Aquí puede encontrarlo en 2 de Corintios 5, capítulo 5, versos 6 a 10. Igual leer Filipenses 1:23. Ok. Man. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ok. Aún más desconcertante acerca de la doctrina católica del purgatorio eso es el hecho de que ellos creen que el hombre debe o aún pueden pagar o hacer la santificación por sus propios pecados. ¿Sorprendidos? Esto anuando a su malentendido sobre lo que la Biblia enseña acerca de cómo el hombre es justificado delante de Dios, de cómo resultado que tengan un pobre apreciación de la suficiencia y eficacia de la expiación del Cristo en la cruz. Simple, pero el punto de vista católico romano de la salvación implica que la expiación de Cristo en la cruz no fue pago suficiente por los pecados de aquellos que creen en Él, y que un creyente debe expiar o pagar por sus propios pecados, sea a través de actos de penitencias o el tiempo en el purgatorio o en el pago purgatorio. En otras palabras, tienes que hacer penitencia, tienes que hacer esto, o tiempo de purgatorio por esto, pero es... Como les digo, voy a hablar esto más en otra sesión porque es bien fascinante dónde sacaron esto. Sin embargo, la Biblia enseña una u otra vez que es solo la muerte de Cristo lo que puede satisfacer o aplacar la ira de Dios contra los pecadores. Romanos 3:25, Hebreos 2:17, 1 de Juan 2:2 y 1 de Juan 4:10. Ahí pueden encontrar lo que ocurre ahí. Nuestras obras de justificación no pueden añadir nada a lo que Cristo ya ha realizado. Mientras que hay otros números de diferencia entre los católicos y los protestantes, creen estas cuatro son adecuadas para establecer que existe seria diferencia entre los dos. En muchos se parece la manera de pensar de los judaizantes judíos, quienes que decían los cristianos gentiles tenían que obedecer la ley Antiguo Testamento para ser salvos. Con las personas que aún hacen eso todavía hoy, unos cristianos, los 80% de cristianos lo hacen eso, siguiendo los 10 mandamientos, sabiendo que eso ya no importa tanto. Acerca de los quienes Pablo escribió en Gálatas, los católicos, al hacer obras necesarias para que uno sea justificado por Dios, terminaría con un evangelio completamente diferente. La diferencia entre el catolicismo y el cristiano evangélico son importantes y significativas. Es nuestra oración que Dios abra los ojos de cualquier que lea este artículo o lo que te estoy diciendo esto, quien está poniendo su fe o confianza en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Es nuestra esperanza que cada uno entienda y crea que sus obras de justicia no pueden justificarlos o santificarlos. Isaías 64:6 es nuestra oración. Eso es lo que Isaías 64:6 es lo que habla sobre esto. Es nuestra oración que todos en vez de eso pongan su fe solamente en lo hecho que somos.
Romanos 3, 24, 25, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser heredados conforme a la esperanza de la vida eterna. En conclusión, esto lo que hablamos, eso enseña la diferencia entre catolicismo y cristianismo, aunque personas piensan que son lo mismo, no son lo mismo. No solamente son bien diferentes, pero se contradicen. Bueno, el catolicismo contradice la palabra, el cristianismo no, porque siguen por lo que es la palabra, lo que es en creer en Cristo y que es y en realidad esa es la única forma de la salvación. Yo les digo, hermanos, de que y hermanas, y si conoce a alguien sobre alguien que es católico y piensan que son cristianos y ser salvos, bueno, yo les doy una enseñanza de las 4 diferencias, y en realidad eso solamente es una parte de la diferencia, y en realidad va a haber aún más en la próxima enseñanza, donde sí me voy a meterme aún más sobre el aspecto de dónde viene el catolicismo, porque aunque Wikipedia dice una cosa, pero en realidad la mala cosa es que Wikipedia solamente tiene información limitada y aún cambia cada año. Y al mismo tiempo no es un lugar donde enseña la verdad, porque han mentido unas veces. Lo que va a pasar es que vamos a ir enseñanza por poco, dónde viene del catolicismo y quién era en realidad el primer papa. Y cuánto es que se contradice la palabra, porque cada enseñanza viene de una cosa, y en realidad voy a estar aquí por yo creo que voy a terminar en 3 o 4 lecciones o 5, dependiendo del tiempo. Pero como les digo, mis hermanos, que yo no estoy contra la persona, solamente estoy contra la idea. Porque las enseñanzas no son correctas y no se les sale buen fruto, en vez de les sale mal el fruto. Yo les digo a mis hermanos y hermanas, y oren a sus padres, madres, hermanos, hermanas, o alguien que conoce que son católicos, y oran, sean amigables a ellos y ayúdalos. Y los visitantes, sé que están bien sorprendidos de esto, pero este es el comienzo, porque en realidad hay tantas cosas que estoy sacando esto, y ya sé que los sacerdotes van a decir que yo estoy un poco más afuera de ahí, pero saben en su corazón que lo que estoy diciendo es la verdad. Y yo he estado estudiando esto por años, desde que tenía los 15 años. Eso es todo lo que les digo, mis hermanos, y ya estuvo por esta enseñanza, y miramos que la próxima semana vamos a mirar el origen del catolicismo, así pueden tener una idea dónde viene y qué es lo que la palabra dice sobre esos aspectos y por qué lo hacen. Yo les digo, mis hermanos, si tienen una petición, pueden ponerlo en el email o puedes escribirlo en el comentario. Yo les pido que suscriban, y yo les doy gracias a Dios por todo lo que pasó, y sé que todo va a salir bien en esta enseñanza. Yo soy Jonathan, y yo les miro la otra semana. Dios les bendiga. Bye.
es tan fuerte como un huracán. Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán. Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, eres tú, cuán grande tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Atraídos a Él por la gracia en sus ojos. Su gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón